Disney ha creado de sus villanos todo un icono, todo una marca, todo una forma de vida que nos gusta a muchos mágicos. Pero hoy hablaremos de la villana. De la villana más villana de todas. Te platicaré por qué esta villana llegó a ser la más villana de todas, por ser tan icónica e imprescindible para la historia y los parques de Disney mágico. Te platicaré cómo llegó a ser la villana que pautó cómo un villano debía verse, una nueva generación de villanos. También cómo llegó a ser el villano imprescindible para los shows Disney que más nos gustan dentro de los parques. Y también mágico te voy a platicar cómo llegó esta villana desde su faceta más oscura a ser una villana que le rompieron el corazón y simplemente deseaba ser amada. Mágicos, bienvenidos a Locura Disney, donde hablamos todo acerca de Disney. Si eres nuevo, dale click al botón suscribirte, prende la campanita, danos like y déjanos tu comentario. También tenemos Instagram y TikTok, búscanos como Locura Disney. ¡Bienvenidos a Locura Disney! Mágico, ¿ya sabes de quién estamos hablando? Estamos hablando de la mismísima, de la única, del inigualable ¡Maleficent! Allá por 1959, mágicos, Walt Disney estaba totalmente liado, estaba revuelto pensando cómo esta nueva generación de villanas debía verse. It's always a challenge bringing a great story classic to the screen. Y ya teníamos antes referencias como Lady Tremaine o la madrastra de Cenicienta y la magnífica Evil Queen o reina malvada de Blancanieves. Paréntesis mágico que si quieren que hablemos de ellas, déjame en los comentarios de allá abajo. Si quieres que hablemos de algún otro tema Disney, también házmelo saber. Podemos desarrollar el tema, podemos contemplarlo y traértelo. Pero volviendo al tema mágico, si se dan cuenta, estas villanas anteriores tenían una similitud. Ambas tenían un aspecto demasiado humano. No tenían la traza de los villanos que tienen hoy día que conocemos. Para Walt, la búsqueda de cómo debía de ser esta villana que representaba a una hada madrina muy mala, muy mala, fue demasiado conflictivo, fue demasiado confuso, fue todo una búsqueda de una imagen nueva para esta villana. Se mostraban propuestas y conceptos de arte que más bien parecían extraterrestres con antenitas y no una hada madrina maldita. En aquel entonces, mágicos, para que los animadores tuvieran referencias de cómo es el movimiento, cómo se comportan los textiles, el cabello, la gravedad, físicas matemáticas aplicadas en algo que pareciera muy simple como animar y que no lo es, se contrataba un actor que hacía las escenas. Para esta misión asignaron a Eleanor Audrey, que también fue la referencia y voz para la madrastra de Cenicienta. A Walt le gustaba muchísimo la elegancia de la voz de Eleanor. Wow, this is a pleasant surprise. Para él, ella era la indicada para este papel. Y en honor a Eleanor, y gracias a que Walt la eligió para este papel, Maleficent resulta ser una malvada hada madrina, pero con mucho porte, elegancia, inteligente, pausada al hablar, con un perfil de una mujer que no era fea, sino todo lo contrario. Tiene facciones afiladas, es alta y esbelta. A los mágicos de aquella época y actualmente habemos muchos mágicos que nos encanta el poder que representa su vestimenta de fuego. Y los cuernos que cualquiera reconocerían son súper, mega característicos del personaje. Que sin duda alguna, mágicos, si tú los ves sin ninguna otra cosa en contexto, muy probablemente reconocerías que es de alguno de los villanos de Disney. Y si eres de los que sabe un poquito más de las películas, dirías pertenecen a Maléfica. Sí, pertenecen a Maléfica. Es uno de los personajes Disney con más fuerza, mágicos, pues tiene poderes como la teletransportación, puede crear fuego, hace magia, puede volar y lo más cool
es que puede transformarse en dragón. Y no cualquier dragón, sino de esos que escupen fuego. ¡Wow! O sea, es un personaje que realmente tiene muchos poderes mágicos. Es un personaje muy poderoso. La paleta de colores usados en el personaje son tan icónicos que hoy día el verde radioactivo, el púrpura morado, el rojo fuego, el negro son los colores que normalmente viste en la gala de cualquier evento referente a los villanos en Disney. E incluso son los más ocupados en las épocas de Halloween. ¿O no, mágicos? Ustedes dense cuenta el impacto que tienen este tipo de personajes y películas en la vida diaria. La personalidad, mágicos, del personaje de Maleficent en 1959 nos muestra sin duda un personaje muy narcisista, que no le importa nada ni nadie pasará sobre quien tenga que pasar para poder sacar adelante sus propios intereses. Cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Morirá. Y espérense en esta parte, mágicos, porque el personaje ha ido evolucionando mucho. No nos quedamos con esa imagen, no se me desesperen. Y por cierto, mágicos, ¿ustedes sabían que Disney acaba de inaugurar un nuevo hotel dedicado totalmente a Star Wars? Que más que un hotel es toda una experiencia inmersiva. Si no lo sabías, estás curioso y quieres ir a verlo, te dejo un link por la parte de acá arriba y también te voy a dejar un link por la parte de acá arriba si quieres saber un poco más del festejo del 30 aniversario de Disneyland Paris. Está buenísimo, tiene cosas súper innovadoras, llenas de tecnología. No olviden también, mágicos, prender la campana. Pues aprovechando, mágicos, ya que estamos aquí, nos echamos el comercial completo. No olviden prender la campanita, darnos like, seguirnos y dejar sus comentarios en la parte de acá abajo. A mí me encanta leerlos y siempre respondo puntualmente todos los comentarios. Después de este comercial, mágicos, les quiero seguir platicando que para los parques de Disney siempre ha sido una gran prioridad poderse publicitar para que nosotros vayamos obviamente a los parques. Consumamos la marca de Disney. Estemos ahí para Disney y nos volvamos fanáticos de Disney. Pues conmigo lo lograron totalmente, mágicos. Me declaro culpable. En 1959, que un villano pudiera hacer una aparición dentro de los parques de Disney era algo muy difícil. Y hasta 1972, en un show que Disney creó para hacer publicidad a los parques, llamado Disney on Parade, en su tercera edición se incluyó en la estrategia de marketing a nuestra amada Maleficent. Esto fue seguido en 1982 con los shows de Disney on Ice. For 16 years I've tossed and turned as my evil curse those fairies spurned. Donde tenemos la primera aparición en escenario del dragón de Maleficent. En 1983, Disney California tuvo una remodelación y se incluyó todo un espectáculo para nuestro personaje, donde ella salía e intentaba arruinar el día para todas las personas en el parque. Y les platico todo esto, mágicos, porque a partir de ese espectáculo, Maleficent empezó a tener mucho más presencia en los parques. La gente la quería ver y se quería tomar fotografías con ella. Maleficent se vuelve una celebridad dentro de los parques y empezó a tener mucho más presencia. Y ahora sí, mágicos, todo lo anterior fue la pauta para crear nuestro tan amado show Fantasmic. Fantasmic, mágicos, fue lanzado en 1992 en Disneyland, California. Uno de los espectáculos mágicos que más amamos. ¿Quién no lo ama? Fantasmic es maravilloso. Sale Mickey hechicero, la isla se convierte en todo un escenario para el gran espectáculo. Hay serpientes enormes. Salen casi todos los personajes saludando al público. Termina habiendo humo, fuego, agua que salpica por todos lados. Y vemos en el pico más importante de la historia a Maleficent saboteando el sueño de Mickey Mouse. Comienza a hacer un conjuro y empieza a salir humo. Y de pronto Maleficent con el conjuro comienza a transformarse frente a los ojos de miles de espectadores que estamos ahí en un enorme y espectacular dragón que lanza fuego. Fuego de verdad, mágicos. Es un show magnífico y sin la participación de Maleficent simplemente
habría un hueco muy importante en la historia. Y entonces eso mágico nos lleva al 2014. Se lanzó la primera película live action con Angelina Jolie. Vaya, vaya. Donde por fin pudimos ver otro lado de Maleficent, un personaje que no nació siendo mala. A alguien le rompió el corazón y por esa razón ella busca pagar con la misma moneda, de la misma forma en como ella fue tratada. Angelina Jolie representa y mantiene el papel elegante, inteligente y esbelto del personaje. Y quiero decirles, mágicos, que tuvo mucha aceptación y Disney apostó por la secuela de la película llamada Maleficent, Mistress of Evil o Maléfica, dueña del mal para mis mágicos latinos. Nos muestra cómo Maleficent tiene un lazo afectivo muy fuerte con Aurora. Philip asked me to marry him. No, I wasn't really asking. nor was I. Ella muestra compasión y sacrificio por aquellos que amamos. En ambas películas podemos seguir viendo el desarrollo de los poderes mágicos del personaje. Incluso, mágicos, hay una parte donde puede leer la mente de la gente. O sea, hello. Así que cuidado, mágicos, lo que estén pensando, ¿eh? Y por esto, mágicos, Maleficent se corona como la villana. La villana. La villana más villana de todos los villanos. Mostrándonos, mágicos, desde su lado más oscuro y sombrío, hasta una faceta de ella donde simplemente quería ser amada, quería ser aceptada y quería luchar por lo que ella pensaba que era mejor. Ha sido de verdad, mágicos, un personaje que ha influenciado a generaciones Disney y sin querer y sin darnos cuenta también ha influenciado a generaciones que no son Disney o que no se consideran fanáticos de Disney, porque de verdad ha marcado una pauta de cómo un villano debería de verse, cómo debería de actuar, poderes para los villanos. Y de verdad, mágicos, este es un súper personaje. Así que espero, mágicos, que este video les haya encantado, que les haya sido muy enriquecedor. Les mando abrazos enormes, los quiero mucho, mágicos. Abrazos bien apretados para todos hasta su casa, mágicos. Y recuerden, mágicos, nunca dejes que tus alas te sean robadas. ¡Hasta la próxima, mágicos!